con algo en particular o modelos. Bueno, acá vamos a tener voy a subir acá Mati, tengo un ejemplito, sí, que armé así muy rápidamente recién, ¿sí? Para repasar. Lo que no me pidan es la tecnología de poner otra pantalla, ponerle un Excel para armar, no, eso no me pidan, ¿sí? Vamos a pensar esta situación, ¿sí? Donde tenemos un supuesto de inflación de un 15% en un periodo de 6 meses, ¿sí? Y nos está pidiendo que determinemos la situación patrimonial al 30/6, ¿sí? Y los resultados. La información que tenemos es que hay un inicio de actividades del 1 de enero con un capital de 100.000 pesos que fue integrado en el mismo momento, ¿sí? En efectivo. Durante el ejercicio no se realizaron operaciones con terceros, ¿sí? Ni cualitativas ni cuantitativas de ningún tipo, y que el ejercicio cierra el 30/6. Mati, ¿vos querés abrir un Excel para armar esto y poner supuestos o no? ¿Qué opinás? Y pasa que no vamos a poder mostrar las dos pantallas igual. Como Ah, vos claro, quieras. claro. Bueno, no importa, para eso están ellos. Bueno, a ver, en principio, resultados transaccionales no hubo, porque no hubo transacciones con terceros, ¿sí? Ahora tendríamos que ver si en un modelo de unidad de medida homogénea, por eso me está diciendo que hay inflación, capital a mantener financiero, ¿sí? Y criterio de medición costo, sí, ¿cuál es la nueva estructura del patrimonio a la fecha de cierre parcial, digamos, o un periodo de 6 meses? Y cuáles fueron los resultados que se produjeron, ¿sí? A ver, los escucho, porque ustedes son los que tienen que pensar, ¿eh? No yo. A ver, ¿qué comenzarían a hacer? Deberíamos ver qué partidas se ajustan y qué partidas no se ajustan, cuáles están medidas en moneda de cierre que no corresponde ajustar, ¿sí? Y cuál es la nueva estructura patrimonial. A ver, tenemos capital y tenemos efectivo, nada más, ¿sí? Bien. ¿Cómo determinamos, teniendo en cuenta esta inflación del 15% en este periodo, cómo determinamos la nueva estructura patrimonial? Hola. A ver. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tenemos acá? Efectivo, 100.000, capital, 100.000. A ver. ¿Alguien está hablando? Sí. ¿Por qué no veo el chat? ¿Por qué no veo el chat? Sí, Ahí ahí, te bien. ponen Antonella, Gonzalo. Bien, muy bien, muy bien. A ver. Antonelia dice que determinemos el capital ajustado, 100.000 por 1,15, ¿sí? Ajustando el capital, el efectivo no, porque el efectivo es una partida monetaria que ya está medida en moneda de cierre, ¿sí? Entonces esto nos estaría generando un RECPAN de ¿cuánto? Un RECPAN de caja en el activo, ¿sí? A ver, Dan, caja en el activo y en el patrimonio neto capital, ¿sí? Ajustamos el capital, bien. Estos 15.000 pesos, ¿sí? Son el ajuste al capital, ¿no es cierto? Entonces, el patrimonio neto ahora queda formado como
capital 100.000, ¿sí? Ajuste al capital 15.000, ¿sí o no? No digo más nada, digan ustedes. Sí, dice Mariquena. Bien, Nico también. Bien. ¿Y qué nos está faltando? Porque el efectivo queda en el activo por 100.000. Y el RECPAN, o REI, que ¿cómo es en este caso? Negativo, bien. Un RECPAN negativo de 15.000. De esa manera, nos queda el activo por 100.000 y el patrimonio neto también por 100.000, porque si bien hay un ajuste del capital de 15.000, para corregirlo y mostrarlo, ¿sí? En la cuenta dependiente, no en la cuenta original, que es la que no tenemos permitido utilizar de acuerdo a lo que establecen las normas, ¿sí? Ajuste de capital, pero tenemos un RECPAN negativo de 15.000, ¿sí? Que ese sería el resultado negativo. Entonces, el resultado que se generaría sería solamente un RECPAN negativo de 15.000 y la estructura patrimonial la hicimos. Ahora yo digo, si en lugar de haber sido integrado en dicho momento en efectivo por 100.000, hubiese sido integrado en ese dicho momento por 50.000 en efectivo. Esperen, voy a dejar acá tal cual. Opción 2. La integración fue pesos 50.000 en efectivo y pesos 50.000 en un terreno. Bien. Opción 2. Esta opción 2 entonces, a ver, qué debemos corregir, qué no debemos corregir y qué resultado se genera en este caso. Este caso, ¿qué les parece a ustedes así a simple vista? Respecto a la inflación del periodo del 15%, ¿benefició a la empresa o la perjudicó? ¿O, no, o es lo mismo? Teniendo en cuenta los demás elementos constantes, ¿no? Por supuesto. A ver, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos? Acá. Y el terreno va a ser un resultado positivo, profe. A ver, el RECPAN, ¿sí? Que debemos aplicar para ajustar el terreno, porque es una partida no monetaria, ¿sí? En este caso va a ser el 15% de 50.000, o sea que va a ser 7.500. Ese RECPAN va a ser positivo, ¿no es cierto? ¿Sí? El efectivo de 50.000 está medido en moneda de cierre, no debemos corregirlo. O sea, es la partida afectada por la inflación por ser expuesta monetaria, pero mediante el mecanismo que utilizamos de ajuste, corregimos las partidas justamente no monetarias. Entonces, el RECPAN que genera el terreno, los 50.000 por el 15%, me genera un RECPAN, en este caso positivo, de 7.500, ¿sí? Y el RECPAN del capital, que ya lo habíamos calculado en la opción 1, era de 15.000 negativo, ¿sí? Entonces, bajo esta situación, ¿cómo nos queda conformada la nueva situación patrimonial? En el activo, ¿qué me queda? Efectivo, obviamente siguen estando los mismos 50.000 que al inicio. Terreno, ¿cómo me queda medido el terreno al 30/6 luego de haber aplicado el ajuste? 57.500. ¿Cuánto? 57.500. 57.500, bien. Total del activo,
107.500, ¿sí? Bien. Pasivo no tenemos nada, ¿no es cierto? Y ahora el patrimonio neto. Esto de estar acá en el... ¿Qué nos queda? Nos queda el capital que teníamos original. Díganme ustedes. No sé si... No veo el chat, o no sé, o... Veo los... Ahí está. El capital... Bien. El capital nos queda de 100.000. Bien, ¿qué más dijimos? El mismo ajuste de capital, que era corregir el capital por el 15%. Nos queda en 15.000. Y ahora sí, es como que tuviésemos que hacer el libro mayor de RECPAN, y tenemos un RECPAN, producto de corregir el terreno, positivo de 7.500, y un RECPAN, producto de corregir el capital, de 15.000 negativo, ¿sí? Entonces, el resultado, que solamente va a estar conformado, por el RECPAN, ¿cómo es ahora? Y de paso nos tiene que balancear, obviamente. ¿Cómo es ahora? Es de... Yo no sé por qué se me va el chat de estos chicos. ¿Por qué se me va el chat? Negativo. ¿Por qué se me va el chat? Quiero saber. De 7.500, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, el total de pasivo más patrimonio neto balancea y nos debería dar los mismos 107.500. ¿Sí? Chicos, ¿sí? Bueno, me quedó un subrayado que no quería subrayar. ¿Sí? ¿Está bien esta opción 2 entonces? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bueno. ¿Sí? Bien. ¿Ese es el estilo que van a tomar en el parcial de modelos contables? Este podría ser un estilo. Lo que pasa es que el parcial le cambiamos, diría Mati, le cambiamos las reglas de juego. Nah. El parcial es así, pero lo que pasa es que en vez de tener que llenar todo esto, van a tener que hacer los cálculos en un borrador y responder. ¿Sí? No sé. Para que hay... seguí Consejo. explicando el parcial. Ahí voy. Consejo. No se influencien por las opciones de respuesta. Consejo de una mujer mayor con mucha experiencia y fui alumna, además. No se influencien con las opciones. Resuelvan, busquen, hagan la respuesta, determinen el resultado y después lo buscan. No se influencien, ¿sí? Presten atención, porque a veces, por no agarrar un papel, un lápiz y armar esto que estoy haciendo yo, así a grosso modo, no elige nada. Presten atención, o sea, lo que voy es que la parte práctica del parcial, que es la que más definida está, obviamente va a tener un caso muy similar de modelo, ¿sí? Pero donde ustedes van a tener que responder, van a elegir la opción, pero van a tener que armarlo antes para desarrollarlo. No sé qué querés decir, Mati, dejate de comer las uñas. No, dos cosas. Primero, con respecto a esto, jamás pensé que iba a decir esto y que iba a estar de este lado, pero aprovechen la clase para aprender que todo lo que les pusimos en el parcial de práctica lo saben. Incluso cómo sea el parcial lo van a resolver con lo que saben, así que quédense tranquilos. Pues los veo muy preocupados en cómo es el parcial más que en esto. Es que tenemos miedo, literal. No, no tengan miedo. Si estudiaste... No, ningún miedo. Literal. Posta que está hecho para que quien sepa apruebe. No, pero aparte no tiene nada raro, no tiene nada, Por eso, es lo que vieron. Y la otra parte... Pasa que lo que me pasó a mí es que algunos test eran bastante complejos en la deducción, digamos. Como que medio algunos rebuscados, con opciones diversas, y como que a veces me confundía.
Pero bueno. Bueno, por ahí tenés que fijarte. Tenemos en el la- otro en la extremo, forma porque en que tenemos está. quien dice que hemos preguntado cosas muy pavas y que Por ahí parecían un chiste. A mí Algunas me sí, pareció- otras no, por eso. A mí me Como que parecieron es todas bastante variado. muy lineales las preguntas, igual eran teóricas, no prácticas. Pero por ahí tenés que fijarte en la forma que estás repasándolo, porque realmente no hubo mucho de deducción, eran más bien... Me fue bien igual, pero yo a lo que voy yo es que las vi más complejas algunas que otras, más que otras, ¿no? A ver, la segunda parte esta es un poco más compleja, entiendo que la primera, pero quédense tranquilos que Y lo vieron sí, todos. Traten de sacarse la las segunda dudas, parte es más compleja. es más... Ahí Camila te había preguntado, que tenías una pregunta. Que no veo, no sé por qué el chat no está, lo único que me estoy No pasa mirando es a nada. mí, a vos, y Era 4, la hoja esta de Word, horrible. Sí, ¿qué más? a las 4:20 te preguntó, por si lo encontraste, digo, ¿por qué no corregiste en el efectivo en este y en el otro sí, digamos? Estimo que los dos ejemplos. Nico Sarmiento abajo le pone, Cami no lo corrigió porque es una partida monetaria, creo. Así que por ahí le puede dar Ah, una respuesta. no, pero no lo corregí el efectivo, en ninguna de las dos. Acá lo único, mira, no sé, Cami creo que era tu nombre. El efectivo quedó igual, ¿sí? Y acá tampoco lo corregí. Corregí solamente el terreno. El RECPAN que generó el terreno es de 7.500 positivo, ¿sí? Que en el mismo libro mayor, con el RECPAN que generó el ajuste del capital es de 15.000 negativo, me quedó un resultado de 7.500 que es todo resultado producto del RECPAN. No hay resultado transaccional acá. Por ahí para completar que lo que decía Nico era que no se movía porque era una partida monetaria, explicarle que es una realidad, digo, su valor nominal no va a cambiar nunca porque es dinero en efectivo, es la cantidad de plata. Cami, lo que haces es por el método indirecto ajustar las partidas, por eso las que se exponen y cambian de valor son las demás. Pero está bien pensado que el Rec PAM viene dado porque hay activos monetarios, no por el terreno. No confundan eso igual. Porque por ahí se fueron por esos lados. Creo que le dije la frase. El RECPAN Sí. lo generan las partidas expuestas a través de el ajuste de las partidas no expuestas o no monetarias. Claro. Pero ¿quiénes lo vemos reflejado generan? a Las través del partidas ajuste. expuestas lo generan. Por eso. Lo genera el Pero bueno. efectivo, lo generan los créditos sin cláusulas de ajuste, lo generan las deudas a pagar en pesos sin cláusulas de ajuste. Esos son los que generan el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. La forma de calcularlo aplicando, bueno, que en realidad hay dos formas, de la manera indirecta es a través de el ajuste de las partidas no monetarias. ¿Sí? Claro. Ahí igual puso que entendió ya y que quedó. ¿Sí? Pero bueno, era una pregunta que te había quedado. Sí, claro, me gustaría estar leyendo y no me pregunten por qué no me aparece. Fíjate si podés minimizarlo un poco, porque a mí cuando me pasaba eso era porque tenía pantalla completa en el PowerPoint. Yo lo minimicé y me anduvo bárbaro. ¿Y qué significa minimizar? Y fíjate por ahí, vos ves la barra de inicio abajo de la compu, digo. Ahí. Eso ahora agrandalo a toda tu pantalla, sin maximizar, agrandalo estirando los bordes. Mirá vos lo que es la tecnología. Yo hago eso para que se vea el chat. Está, ahora veo, mirá, ahora veo el chat al costado, después veo el Zoom con la cuenta mía. Fíjate si puedes abrir un poco más toda la pantalla del Word, sin maximizarla, abrirla hasta los costados, digamos, ¿me explico cómo? Con la flechita, como hiciste recién, abrirla Sí, todo lo que puedas. pero los chicos me quedaron abajo. Ahí vinieron arriba. Ya Ahí está, quedó más grande que abierto esto, más grande que esto no, está bien, ahí ven o no. Yo veo bien, no sé los chicos, ¿Ven? pero yo uso... Se ve perfecto, sí. Porque si no, no veo lo que me hablan ustedes. Ahí está, perfecto. Bueno, Esa es la forma en la que yo encontré para hacer eso, no sé si hay otra. Pero... Bueno, perfecto, Sí. Entonces esto, pasamos a un caso del efectivo. Bien, acá tenemos, bueno, nada, tomé cosas que, les repito, no está armado como que, está armado con todo el contenido de la segunda parte, cuestiones. Bien. ¿Qué diferencias encontramos en la conciliación bancaria? ¿Sabemos? Permanentes y temporarias. Bueno, ¿cuáles merecen corregirse a los efectos de exponer la cuenta banco? Bien. No, Camila. Las permanentes. Las permanentes, sí. Porque son aquellas que justamente solas no se van a corregir. Las otras se van a corregir solas, ¿sí? Exacto, bien.
Vamos a ver este ejemplo. Dice, clasifique las siguientes diferencias consecuencias de una conciliación bancaria que se presentan a continuación, sabiendo que la misma se ha efectuado el 30/6/17. ¿Sí? Entonces tenemos cheque de fecha 20/6/17, aún no presentado al cobro por parte de un proveedor. O sea que emitimos un cheque, lo entregamos, ¿sí? Y aún no se presentó al cobro. En el momento en que tenemos en el libro mayor el cheque, la cuenta banco acreditada y no encontramos ese débito en el resumen bancario, ¿sí? Bien, temporaria. Esto de crédito débito, ¿sí? Atentos con esto. Entonces, esa diferencia temporaria hay que seguirla hasta por lo menos el 20 de julio, donde ahí o bien sola se puede corregir porque el señor proveedor se presentó al cobro, o bien la señora del proveedor metió el pantalón en el lavarropa, el cheque desapareció, se desintegró y nunca se va a presentar al cobro. Yo lo que quiero que entiendan es que una diferencia temporaria se puede transformar en permanente. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Cheque de fecha 24/17 a uno depositado recibido de un cliente. Cheque recibido. A ver, Nico. Bueno, pero no lo encuentra porque está desintegrado en el bolsillo. No, o sea, no. ¿Le quedan 10 días? ¿Cuándo le quedan 10 días? Nosotros estamos cortando la conciliación al 30/6. Capaz que por hacer ese chiste los confundí más. Estamos cortando el 30/6, lo emitimos el 20/6. Del 20 al 30 no se cobró. Puede ser que cuando hagamos la conciliación de julio, se cobre del 1 al 20 de julio. ¿Sí? ¿Está claro? Claro. Bien. A ver, este otro cheque recibido, ¿sí? De un proveedor, de un cliente, perdón, recibido de un cliente, que la empresa, nada, le quedó cajoneado entre la parte de arriba y de abajo del cajón, el que se ocupa de depositar no fue, ¿y qué le pasa a ese cheque? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo hay que reclasificar ese cheque encontrado? ¿Cómo hay que reclasificar esa situación? ¿Cómo lo reclasificamos? Me refiero, ¿lo reconocemos como un resultado negativo o reconocemos el derecho a cobrarlo? Sería un derecho a cobrar de nuevo. Bien. Exacto. No nos damos por perdida esta situación. ¿Sí? Exacto. Bien. Impuestos retenidos por el mes en curso no contabilizados por el ente. Profe, quedó el débito bancario antes. Ay, perdón. Débito bancario por comisiones del mes en curso no registradas contablemente. Permanente, bien. Lo reconocemos con digamos, lo quitamos, o nosotros tenemos que registrar en la contabilidad que no está registrado, como un ¿qué? Esa diferencia la ajustamos como ¿qué? El débito bancario como un estado negativo, bien. Impuestos retenidos por el mes en curso no contabilizados por el ente, que aparecen también en el resumen bancario. Permanente. También, permanentes. Bueno, y en este caso, sí, lo vamos a reconsiderar, tal vez no sepan esto tan en profundidad, lo vamos a reconocer como un resultado negativo o como depende, como un crédito impositivo, porque tal vez ese pago intempestivo de ese impuesto de manera retenida, porque el banco actúa como agente de retención, después lo computamos a los efectos de cuando tenemos que pagar el impuesto. Claro. Como el IVA, sí. ¿Sí? Bien. Cheque debitado por el banco que no corresponde a las chequeras del ente. Se ha efectuado el reclamo correspondiente.
¿Diferencia? Temporal. Permanente. Permanente. Ana Paula, ¿sí? Permanente. ¿Permanente a ser ajustada por el ente o a ser ajustada por el banco? Azul también el banco. permanente. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Entonces, el ente tiene que reclamar, no tiene que hacer ningún asiento para corregir eso, porque el error lo cometió el banco. El ente no tiene que llevar su saldo bancario a este error, porque el error lo cometió el banco. El ente lo que hace es reclamar y esperar, pero la diferencia es permanente. ¿Por qué permanente? Porque sola no se va a corregir. ¿Sí? La debe ajustar el banco. ¿Sí? Bien. Cheque depositado con fecha 29/6, rechazado por el banco por falta de fondos. A ver qué pasó acá. ¿Qué ha sucedido acá? Otra vez no los veo. Ay, Dios, Diana. A ver, otra vez no los veo. ¿Me están hablando o no? ¿Nadie? No, todavía no. Pero, ¿por qué se te fue ahora? No, porque capaz que porque nadie está hablando. ¿Será temporario? Será temporario, dice. A ver. ¿Por qué temporario? Me rechazaron el cheque, ¿sí? El ente recibió un sea, cheque de un cliente y lo depositó. El banco, ¿puede ser que volvés a tener un pasivo? ¿un pasivo o un qué? Un derecho a cobrar. Escuchen esto. Dice, miren esta diferencia. Depositado, ¿sí? Depositado. O sea que el ente recibió un cheque de tercero y lo depositó. El ente registró banco aumentando, ¿sí? El banco no aumentó. ¿Por qué? Porque me informa, mira, ese cheque que depositaste no tiene fondos. Exacto. Lo que sucede acá es lo mismo que con el cheque vencido, que me quedó sin depositar, en este caso al revés. Acá nosotros supusimos que se iba a acreditar y no se acreditó por falta de fondos. La diferencia es permanente. Debo reconocer el derecho a cobrar, ¿sí? Que es un derecho a cobrar un poco más restringido que un derecho a cobrar por un cheque vencido que quedó en el poder del ente y no lo fue a depositar, sino que acá esta situación puede llegar a ser que termine siendo un incobrable. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Derecho a cobrar? Sí, sí. Bien. ¿Qué nos acordamos de los bienes de uso respecto a estas erogaciones vinculadas a los bienes de uso? ¿Qué nos acordamos? La cuarta, ¿qué era? La cuarta, los impuestos retenidos, es una diferencia permanente que debe ser ajustada por el ente y se ajustará contra un resultado negativo o contra un crédito impositivo, como el IVA, dijeron, por ejemplo. ¿Sí? Y el otro, no hay que reclamar al banco, es una permanente, pero no para ajustar. Y el último es una permanente que hay que ajustarla contra el derecho a cobrar, medio complicado. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos acordamos de los bienes de uso? Respecto a las erogaciones vinculadas a los bienes de uso. Mejora, mantenimiento, reparación. ¿Qué nos acordamos? Bien, esos son los bienes de uso, bien. Que se utilizan en la actividad del ente, que tienen una vida útil más o menos prolongada, bien. En cuanto a estas erogaciones posteriores a la incorporación de un bien de uso,
Mejora, mantenimiento y reparación. ¿Qué son? ¿Son lo mismo? ¿Son parecidas? No, las mejoras son, o sea, forman parte de una inversión, digamos. Bien. Forman parte de una inversión que se hace en el bien de uso. No forman parte del rubro inversiones, ¿no? ¿Quién me está hablando? Yo, Nico Sarmiento. Nico Sarmiento, ¿sí? Está bien lo que dijiste en cuanto a Sí. la definición, pero ojo, Claro, no, sí, obvio, es me una faltó decirlo de... inversión que le hacemos a un bien de uso. Por ejemplo, un equipo de aire le incorporamos a un rodado, un equipo de GNC que se le incorpora a un rodado, una construcción una habitación más en un inmueble, ¿sí? Bien. Una consulta en cuanto a eso. Siempre va a ser parte de una inversión, digamos, lo que optimice el uso de la maquinaria, no cuando sea un arreglo, digamos. Claro, claro, claro. Lo que está haciendo es aumentar la capacidad de servicio. Aumenta la capacidad de servicio del bien. No necesariamente aumenta la vida útil. Aumenta la capacidad de servicio. ¿Sí? Entonces, se considera una mejora que en definitiva, mediante la depreciación, se va a cargar a resultado. Pero esta mejora la activamos en la cuenta respectiva y después mediante la nueva depreciación se va a prorratear en los restantes ejercicios que le quedan de vida útil al bien. ¿Sí? No Sí, necesariamente aumentan la vida útil, pero sí aumentan la capacidad de servicio. sí, como que optimiza, o sea, me sirve a mí para el rendimiento. Sí, hay bienes que se ve más, se ve más la mejora digamos, por ejemplo, una maquinaria, ¿sí? O rectificar el motor de un rodado, cambiar el motor por otro. En ese tipo de bienes que son, a ver, como yo los digo, como que no son bienes inertes, sino que producen, ¿sí? En eso se ve más. En un edificio, una mejora, repito, es la construcción de un nuevo piso, de una habitación, o de cualquier ampliación de un bien, de un inmueble es una mejora, ¿sí? Y sin embargo, no se ve esa capacidad de servicio, pero sí aumenta el valor del bien porque es una inversión que se hace a ese bien. Pero quiero que quede claro, no confundamos con el rubro inversiones. ¿Sí? Sí, Bien, y gracias. entonces las otras, mantenimiento y reparación, ¿qué pensamos acá? Y el mantenimiento sería para que siga funcionando de la misma manera. Y la reparación, por si le pasó algo, por ejemplo, que se haya roto, puede ser. Bien, y entonces, ambas La erogaciones, ¿son del mismo estilo o exacto? Son resultados, exacto. Tanto el mantenimiento como la reparación, ¿sí? Están destinados a conservar el mantenimiento o a subsanar o reparar algún daño que sufrió ese bien. Y son resultados que se apropian al periodo en el cual ocurren, ¿sí? El mantenimiento de un rodado, que es el cambio de aceite y filtro, la reparación de un inmueble, que es un vidrio roto, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles y cómo se exponen en estos dos estados contables? ¿Y dónde? ¿Dónde los vemos? Claro, ni la reparación tiene que estar dañado, Nico. Y se exponen en el estado de resultado. ¿Todo? ¿En dónde? Exactamente. Y si todo, ¿Irían en otros gastos?
acá hablamos de tres tipos de erogaciones vinculadas a los bienes de uso. Mejora, mantenimiento y reparación. Hicimos una diferenciación importante. Bueno, diferenciémoslo a los efectos de la exposición. Bien, mantenimiento y reparación son gastos, van al estado de resultados. Bien. Bien. Ahora, ¿en qué parte del estado de, en qué rubro, en qué partida del estado de resultados? ¿En qué línea? ¿Otros gastos? ¿Alguien dijo? No. No me suena que esté otros gastos en el modelo de estado de resultados. No me suena. ¿Otros ingresos y egresos? Los resultados vinculados a los bienes de uso y a los activos intangibles, ¿son operativos o no operativos? No operativos. ¡Apa! ¿No son dos activos que están vinculados a la actividad principal del ente? Serían operativos. Por eso digo, tanto los bienes de uso como los intangibles son activos destinados a ser utilizados en la actividad operativa del ente. O sea, y si está en la actividad operativa del ente, no van a ser resultados no operativos, que son aquellos que no están vinculados a la actividad principal del ente. Bien. No sé si alguien puso, no alcancé a leer porque estaba mirando otra cosa. No sé si alguien puso exactamente dónde vamos a mostrar estos Profe, yo gastos de pensaba mantenimiento. ¿Cómo? de que se muestre lo que sería el mantenimiento y la reparación en la información complementaria al estado de situación patrimonial, donde mostramos a veces las depreciaciones y eso. Mira, te corrijo. ¿Esa es información complementaria al estado de actuación patrimonial o a otro estado? Del estado de situación patrimonial. Donde mostramos las depreciaciones, me dijiste. ¿Es complementaria al estado de situación patrimonial? Acá te están diciendo, Mariquena te está diciendo. No, Juan Pedro. Ahí no está. Resultado. Apa. Vamos por parte, dijo Jack. El resultado operativo de depreciación del periodo, ¿sí? Obviamente operativo y ordinario, ¿sí? Sí va a estar mostrado como anexo, en el anexo de bienes de uso, donde están las depreciaciones del ejercicio, ¿sí? En ese anexo van a estar mostradas porque el anexo se presta para mostrar el valor de origen, la depreciación acumulada del cierre anterior, la depreciación del ejercicio, la depreciación acumulada del cierre del ejercicio y el valor residual contable. ¿Está? Acá estamos hablando de otras erogaciones, o sea, de otros resultados negativos que no son la depreciación del ejercicio. Son gastos de mantenimiento y reparación, ¿sí? Por eso Mariquena dice, en el anexo de gastos, bárbaro, pero el anexo de gastos, que es complementaria, ¿cómo se muestra en el cuerpo principal del Estado? ¿Qué dice? ¿Anexo de gastos? Vaya a mirar ahí. ¿O cómo están ahí los gastos? Puede ser gastos de comercialización. Exacto. Gastos de comercialización y gastos de administración. No, y no unifiquemos comercialización o administración si no sabemos estos bienes, si están afectados al sector comercialización o ventas o al sector administración del ente. ¿Sí? Ah, ok. Bien, eso por un lado. Ahora, la mejora va a estar en el anexo de gastos, va a estar en una línea del estado de resultado. A ver, ¿dónde voy a ver el efecto cuantitativo, si quieren, de la mejora? Directamente. Creo que lo dijeron por ahí. ¿El estado de situación? En el estado de situación, en el activo, en el rubro de bienes de uso. Porque ¿cómo se exponen los bienes de uso en el estado de situación patrimonial? Por su valor
¿Cómo se llama el valor? No. ¿Cómo se llama el valor por el cual se muestran en el... ¿Para qué hicimos el anexo de bienes de uso? Que recién lo dije. Valor de origen. Exacto, por su valor residual. ¿Y a qué es igual el valor residual entonces? ¿A qué es igual ese valor residual? Al valor de origen, no Andrés, al valor de origen menos las depreciaciones acumuladas. Andrés, te corrijo, el valor de origen forma parte del valor a depreciar. El valor a depreciar puede ser todo el valor de origen o quitarle qué, que no quiero que se deprecie al valor de origen para formar el valor a depreciar. ¿Qué le quitaría si yo no quisiera mandar a resultado una parte del valor de origen? El valor de recupero. El valor de recupero. ¿Sí? Ojo acá, ¿eh? ¿Sí? Bien. Vamos a ver este ejemplo, a ver. El 1-1 del 2017 se adquirió un rodado en 120.000 pesos y se estimó una vida útil de 5 años y un valor de recupero de 20.000. Bien, al cierre del ejercicio económico, ¿dónde se expone en el estado de actuación patrimonial y por cuál importe? ¿Dónde se expone? Ya lo acabamos de decir. Yo pasa que no, realmente puse todo lo que se me ocurrió. Bueno, estuvimos hablando ya de esto. ¿Y por cuál importe? Esto sí, vamos a ver cómo hacemos para determinar el importe, a exponer al 31/12 del 2019, ¿sí? ¿Y cuál es el importe a exponer en el estado de resultados? También al 31/12 del 2019. ¿Dónde se expone? Lo dijimos. ¿Dónde exponemos este rodado? ¿En el rubro? Dijimos. En el rubro. Bienes de Bienes uso. de Bien. uso. Y por su valor residual dijimos también. Bueno, ¿cómo calculamos cuál va a ser el valor residual de este bien de uso? Que lo vamos a mostrar en el estado de situación patrimonial al 31/12 del 19. A ver. Está simple el ejemplo, ¿eh? Método de depreciación lineal, nada de cosas raras. A ver, quiero que me digan. 120.000 menos 20.000, ¿qué sería? El valor a depreciar. Bien, el valor a depreciar. O sea, valor de origen menos valor de recupero estimado que yo podré percibir por ese bien una vez transcurridos los 5 años de vida útil. ¿Sí? Bien. 100.000 valor a depreciar, dividido 5 años, 20.000 por año, ¿no es cierto? Bien. Sí. Bien. Lo adquirimos el 1-1 del 2017. Algunos apurados, me parece que... A ver, vamos a ver. Capaz que... ¿Cómo sigue entonces? 120.000 es el valor de origen, menos la depreciación. Al 31/12 del 17, a ver. 120.000. Sí. Yo puse 80.000, pero creo que le pifié. Puede ser que después los años los divida en cantidades de meses, porque dice al 1 de enero y después al 31 de diciembre. Y puede variar No, el precio. justamente este ejemplo es muy burdo, muy simple, de 5 años y de año completo. No dice que es base mensual. Entonces, el primer ejercicio, ¿cuál va a ser el valor residual y cuál va a ser la depreciación? 120.000 el valor de origen, la depreciación del ejercicio 2017, ¿sí? Me da un valor residual de 100.000, ¿o no? Eso es al 31/12 del 2017, primer ejercicio de incorporación. ¿Sí? Bien. Profe, si se deprecia 20.000 por año, quedarían 60.000.
20.000 por el 2017, 20.000 por el 2018, 20.000 por el 2019, entonces, Claro. este mismo cálculo, pero con una acumulada de 60.000, ¿sí? Con una acumulada de 60.000, me queda un valor residual a exponer por los bienes de uso al 31/12 del 19 de 60.000. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo puse directamente, pasé del 17 al 19, pero bueno, obviamente que en el 18 la acumulada es 40. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el importe que se expone en el estado de resultados al 31/12 del 19? Creo que lo había dicho por ahí Mariquena, me parece. No sé si alguien lo dijo. Esto sería entonces el valor residual al 31/12 del 19 a exponer en los bienes de uso, dentro del activo corriente o no corriente, los bienes de uso. No corriente. Bien. Y en el estado de resultados, estado de resultados del 31/12 del 19, ¿qué va ahí respecto a esto? En el estado de resultados va 60.000. ¿Va la depreciación acumulada? La depreciación del ejercicio. En el estado de resultados solamente va la depreciación del ejercicio 2019, el resultado apropiado al 2019. No va, ¿sí? La acumulada está siempre regularizando el valor de origen del bien de uso. Claro, la acumulada es menos A. ¿Sí? Bien. Nada, acá tenía esto, estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Variaciones cualitativas y cuantitativas a mostrar en el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Cómo sería esto? A ver. Por ejemplo, cuando haces una reserva legal con resultados no asignados, cualitativa sería. Bien. Constituir una reserva legal, que el único lado para sacarla son los resultados no asignados, entonces disminuye resultados no asignados y aumenta la reserva legal. Bien. ¿Qué más? Dividendos en acciones. A ver un poquito más con oración y sujeto y predicado. Como digo yo. A ver, ¿qué sería? ¿La decisión de qué? Sí, cualquier reserva, Nico. La facultativa, la estatutaria y la legal, cualquier reserva. Que la reserva no es otra cosa que sacar resultados de no asignados y ponerlos en otro lugar. Separarlos para evitar que se distribuyan. El efecto en el patrimonio es neutro respecto al importe. Los cambios de lugar a los resultados. Estos resultados que no se ven, que no se huelen, que no sabemos si son rubios, morochos, si tienen canas, si son gordos. Esos resultados que les cuesta tanto, pero tanto, a ver, ¿cómo decirlo? Materializar, porque son, justamente, son inmateriales. Entonces esos resultados que se fueron generando ejercicio tras ejercicio, o se decide hacer algo con ellos o no se decide hacer nada. Se puede decidir repartirlos mediante la sacrificación de activos, es decir, repartirlos entregándole activos a los propietarios, activos ya sea dinero en efectivo o activos ya sea otro activo. O se pueden capitalizar. Eso de repartir dividendos en acciones no es ninguna repartida de nada. Decidir distribuir
dividendos en acciones no es otra cosa que capitalizar un resultado. Sacarlo del resultado y mandarlo al capital. Obviamente solamente pertinente a una SA. Estamos hablando de acciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se decide acá? Va a haber más acciones que circulan, pero el capital, el patrimonio neto no aumenta. Sí aumenta el capital. Los poseedores de esas acciones, ¿sí? Obviamente que van a ver disminuida su participación. ¿Sí? Entonces, ahora te leo, Nico. Entonces, esto de decir comúnmente, no estoy diciendo que estén diciendo cualquier cosa, este común de decir distribución de dividendos en acciones, no es otra cosa que capitalizar ganancias, ¿sí? Te corrijo, Nico, te corrijo, Nico. Cuando los accionistas ya aportaron todo el capital que se comprometieron, ¿pasa acciones en circulación? No. ¿Ni bien terminan de pagar? No, Nico. Acciones en circulación nace con el compromiso, con la suscripción, con el acta constitutiva o estatuto o contrato social donde dice, se conforma la sociedad Diana Mati S.A., ¿sí? Donde el capital estará dividido en 1000 acciones de 10 pesos cada una, cada uno de los dos accionistas van a suscribir tantas cada uno. Ahí ya nació el capital de esta S.A. que se llama acciones en circulación. Posteriormente y en el acto, al revés digo, en el acto y posteriormente, los accionistas Diana y Mati van a integrar, es decir, van a cancelar ese compromiso integrando con activos, en general en efectivo. Pero, ojo ahí. O capaz que te interpreté mal, Nico. No. Ya sé lo que pasa, Nico. Vos estás hablando de una variación cualitativa, pero no del patrimonio neto. Vos estás hablando de un activo más y un activo menos. Esa es una operación con los propietarios, pero no es una variación cualitativa del patrimonio neto, donde los elementos del patrimonio neto varían en igual magnitud o no. Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí. ¿Me siguen lo que le estoy contestando a Nico? Sí. ¿Sí? Sí, Bien. sí. Y entonces, unas variaciones cuantitativas del patrimonio neto, hay unas muy comunes, hay una muy común, que es más o menos, no, Nico, eso es con terceros, no es del patrimonio neto, eso es un resultado positivo del ejercicio. ¿Sí, Nico? Ahí, ojo también, ¿no? Estamos hablando, ¿recuerdan el patrimonio neto? Aportes de los propietarios, resultados acumulados. Aportes de los propietarios, acciones en circulación o capital, aportes no capitalizados, prima de emisión, aportes irrevocables, ¿sí? Si es una SA o una SRL. Resultados acumulados, reservas o ganancias reservadas, que es lo mismo, y resultados no asignados. Estamos hablando que en el estado de evolución del patrimonio neto no mostramos una donación que recibimos, una venta que realizamos, un gasto de luz. Estamos mostrando variaciones de las partidas componentes del patrimonio neto. Repartir como, Florencia, resultados a los accionistas. Repartirlo como, para que sea cuantitativa. En efectivo. En efectivo, bien. Y aportes irrevocables, dice Carolina, un poquito más, como digo yo, con sujeto y predicado, como dice Irina. La recepción de un aporte irrevocable, ¿sí? ¿Está? Bien. Dividendos en efectivo, bien, como dijo Florencia. Distribuir Emitir, o repartir dividendos en efectivo serían cuantitativas.
Suscripción de acciones sería cuantitativa porque aumenta el capital. Por eso decía, las cuantitativas por naturaleza son un aporte o un retiro, sea de cualquier tipo de ente que sea, ¿sí? La capitalización de estos dividendos en acciones, por más que aumente el capital, los dividendos en acciones, saliendo de los resultados no asignados, o sea, en definitiva, cuantitativamente el patrimonio neto no le hace nada. ¿Sí? Bien. ¿Emitir acciones sobre la par sería cuantitativa? ¿Cómo? ¿Emitir acciones sobre la par sería cuantitativa? ¿Sobre la par o sobre la par o Sí. o a la par? Porque lo que estoy haciendo es aumentando las acciones en circulación. No importa si es con prima o sin prima. ¿Sí? Siempre que No, emita no la acciones, integración, el momento de la suscripción. La integración es una variación de el accionista contra la caja, por ejemplo, que es dos cuentas de activo. Claro, lo que te pregunto, si cuando hay prima de emisión siempre es cuantitativa. Sí, igual que si no hubiese. Igual, ¿sí? Bien. Bien. A ver esto del F. No sé ni lo que escribí acá, capaz que hay 800 faltas, ¿eh? Indique si las siguientes operaciones o situaciones dan lugar a su presentación en el estado de resultados y o en el estado de flujo de efectivos, en el método directo, ¿sí? Donde mostramos las causas de las actividades operativas, ¿sí? Veamos acá, a ver. Pago de sueldos. En el de flujo de efectivo. En el de flujo de efectivo. Porque nosotros en el estado de resultados, ¿cómo mostramos a los sueldos? ¿Pagados o devengados? Devengados. Pagados. Bien. Devengamiento de sueldos entonces, ahora el segundo. En el estado de En el resultados. estado de resultados, bien. Cobro por servicios prestados. F. F. Bien. Cobro por venta de bienes de uso. F. F. Servicios prestados durante el mes. Acá dice mal, perdón, ¿eh? De resultados. De resultados, ¿sí? Servicios prestados dentro del ingreso, incremento patrimonial bruto, ¿sí? Pago de luz, gas, teléfono. F. El de flujo de efectivo. Esto estoy poniendo cualquier banana si no tiene monto. Flujo de efectivo, bien. Cobro de nuevos aportes. También en el F. En el F, bien. Obtención de un préstamo en un banco. Apa, mira, acá qué variados que están. ¿Qué voy a poner en el estado de resultados si cobro un préstamo? Porque cuanto mucho pondré el préstamo a pagar en el estado de situación patrimonial, ¿o no? ¿Qué piensan? F, ¿no es cierto? Bien. Pago de impuestos. F. Pago de la cuota del préstamo del banco. F. F. ¿Qué señor? Esperen que... ¿Qué señor? Un minutito. Señor Jorge. Vine a buscarlo a Carly. ¿Está el señor ahí? Ya se fue. Pero no anda el timbre, ¿o no? Ya me tocó la... El señor se llama... ¿Venía de parte de Carly? ¿A qué vino el señor? Mami, ya sabes. ¿Te dijo que vino a eso? Me preguntó por Carly, le dije que Sí. necesitaba, si venía a buscar un sol y me dijo, vengo de parte de Mariela. Ah, listo. Bueno, Pero se llamaba Jorge, no sé. no sé. Preguntale a Mariela. Yo le di el correo. Bueno, listo. Bien. Bueno, los pagos, pago de cuota del préstamo, bien. Pago de cuota del préstamo.
Pago por compra de equipos de computación, ¿no? También. Cobros y pagos, Sí. bien. Y pago de servicios. Bien. Ahora vamos a, ya que estamos, vamos a diferenciar las actividades en operativas de financiación y de inversión. A ver. ¿Qué pensamos? Pago de sueldos. Operativa. Operativa, bien. Cobro por servicios prestados. Operativa. Operativa, bien. Cobro por venta de bienes de uso. De inversión. Inversión. Inversión, bien. De inversión, bien. Pago de luz, gas, teléfono. Operativa. 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 Obtención de un préstamo en un banco. De financiación. Financiación, muy bien. Bien. Pago de impuestos. Operativa. Operativa. Recuerden que todo lo que no está taxativamente mencionado como de inversión o financiación es operativo, ¿sí? Pago de la cuota del préstamo del banco. Financiación. Si la obtención del Financiación. préstamo de financiación, el pago de la cuota del préstamo es lo mismo, ¿sí? Es un flujo positivo la obtención del préstamo, un flujo negativo de financiación, el pago de la cuota. ¿Sí? Bien, pago por compra de equipos de computación. Inversión. Inversión, bien. Y pago de servicios. Operativa. Operativa, bien. 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 ¿Profe, quedó el cobro de nuevos aportes? Ah, mira, cobro de nuevos aportes. Bien, muy bien. ¿Y qué sería eso? Nuevos aportes, aportes De financiación. de financiación. Recuerden que el ente se financia con los propietarios o se financia con terceros, ¿sí? En este caso, bueno, se está financiando con propietarios. Bien. ¿Bien hasta acá? Sí, sí. Bueno. ¿Qué más? Mati, ¿querés repasar algo de análisis? ¿O estás ocupado? No, repasemos. Estaba escuchándote. Tengo que salir un cachito. Anda tranquila, sí. Porque Yo no esto no sé. lo tengo, pero Me repasamos a parece que otro le lado. dieron un sobre a un señor que no era el señor. Bien, está bueno eso. Te dejo. Me está para agarrar un ataque de pironcha. A ver, pará que te dejo compartir. Sí, igual esto que tenés bueno lo tengo, así que. No, pero si querés compartir el PPT o algo de análisis o algo, o algún estado, Bueno, algo, no sé. dale. Parate, participantes. El Mati, hacer coanfitrión. Bueno, muy bien. Esto lo voy a dejar de compartir. Bueno, Diani, ¿te esperamos? No, empezá vos, yo ahora vengo, ya vengo. Ah, bueno, pero por eso, volvés, digo. Sí. Perfecto. Bueno, a ver si me sale lo que le dije a Diani, pues ya veo que me la mando yo. Bueno, muchachos, yo no fui tan aplicado como Diana, no preparé ningún tipo de material, pero si quieren vamos viendo las dudas, que estimo que serán muchas, que le habrán quedado de análisis, o por ahí no tienen tantas y me ganan, pero díganme ustedes, ¿qué dudas tienen? Análisis sí entra, Héctor entra a la teoría como puso Flor abajo, muy bien. Yo no puedo dejar clavado el chat.
todo lo de las fórmulas. La teoría es lo que dimos... Claro, la teoría es lo que dimos con Diana y conmigo el miércoles pasado. Claro, eso es teoría. Nico, la práctica seguramente entre en el coloquio en función de que ustedes van a tener que analizar y hacer ustedes las fórmulas y el análisis de estados contables que conseguimos. Ahí uno está bárbaro, a mí me encantó. No sé ni cómo lo conseguimos porque estaba difícil, pero está bueno, les va a gustar. Por ahí algunos ya lo conocen a la empresa. Eso es teoría. En cuanto a fórmulas, Mati, en realidad vos imaginás que es, obviamente, saber la fórmula, sí, obvio, pero también tener un poco de la interpretación de esa fórmula, que era lo que habíamos visto. ¿Se acuerdan algo? Que vamos a hacer una cosa. Vamos a dividirlo, si quieren, en dos partes. ¿Se acuerdan que había dos tipos de análisis para hacer? ¿Qué tipo de análisis se acuerdan que había para hacer? Vayan escribiendo y yo mientras los voy leyendo y vamos armando algo. ¿Qué tipo de análisis vimos? Bien, de estructura, dice Cami, que sería el vertical, horizontal de rotación. Eso también son tipos de análisis. Yo iba a otro tipo de análisis que lo incluye todo eso. Vimos un análisis que era más financiero y otro económico. ¿Se acuerdan que yo les dije? El financiero, ¿qué incluía? Incluía todo lo que era el análisis vertical, horizontal, es decir, dentro de la situación financiera de la empresa, buscamos la estructura de sus pasivos, de sus activos, la tendencia que llevan estos activos o pasivos, y con varios ratios podemos empezar a saber cómo andamos de ciertas cuestiones a corto o largo plazo, sea solvencia, liquidez, ¿sí? Rotación de activos, días de cancelación de pasivos, ¿sí? Y el análisis vertical, el análisis económico, perdón, que hablaba un poco más de tratar de buscar y medir la rentabilidad de la empresa, cómo fue el desarrollo, la gestión o la eficiencia de la gestión a la hora de llevar adelante los recursos y utilizarlos. ¿Se acuerdan con el ROA, ROE? ¿Sí? Eso sería más análisis económico. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Qué dudas tienen sobre eso? ¿Leyeron algo? Estos claramente son, así a muy grosso modo, el estado de situación patrimonial y el estado de resultados en cuanto a estructura, ¿no? Yo lo que quiero es que vayamos acá viéndolos de última y completando de qué manera los usaríamos. En todo caso, para análisis, ¿qué fijaríamos en cada uno de las preguntas que ustedes vayan haciendo? ¿Qué preguntas tienen? La idea es que me digan ustedes, ¿sí? En realidad hacer la clase de vuelta es bastante engorroso porque es un montón y no llegaríamos. Y aparte está grabada, ¿no? Obviamente. Pero díganme ustedes qué es lo que quieren, qué dudas tienen sobre eso, que estimo que tendrán alguna duda. ¿No tienen dudas, chicos? Bueno, estarán bárbaros para el parcial entonces con este tema. Bien, margen de seguridad. Bien, sí, podemos ver algo de margen de seguridad. A ver, denme un segundo que de última me fijo si encuentro el PPT, así lo abrimos. Y vamos sobre eso. ¿Están viendo el PowerPoint que habíamos visto la otra vez?
Bien, si quieren vamos un poquitín más atrás y vamos desde punto de equilibrio, ¿se acuerdan? El punto de equilibrio era el lugar gráficamente donde nosotros veíamos, ¿sí? El punto donde igualaban las ventas con nuestros costos variables y costos fijos. Y en base a eso, lo que podríamos llegar a decir es que estábamos en el punto y en las cantidades exactas en las cuales la empresa, si vendía una menos, entraba en zona de pérdidas, es decir, en esta diferencia gráfica, y si vendía una más, ya entraba en zona de ganancias. Lo que no necesariamente quiere decir que acá gane plata, porque acá también seguramente deba de tener que armar otras cuestiones que están fuera de estos gastos totales y gastos variables, que pueden ser gastos no operativos, ¿verdad? Digo, acá en estos, bueno, no me voy a meter en costos financieros porque no está bueno, pero acá podría haber otro tipo de costos o gastos no operativos que sí deban ser, obviamente, absorbidos por la ganancia que vayamos teniendo. No necesariamente estar acá quiere decir que el resultado del ejercicio va a ser positivo, ¿sí? A eso habla también el margen de seguridad. Pero más o menos, ¿se acuerdan de esto? Bien. Teníamos el ejemplo. Y vamos a margen de seguridad, que es donde se nos cortó. El margen, que se da por las ventas del año, ¿sí? Del periodo de vengadas, sobre el punto de equilibrio, lo que nos va a mostrar es cuántas veces nosotros sobrepasamos el punto de equilibrio, ¿sí? En nuestro ejemplo, ¿se acuerdan que estaba acá el ejemplo? Vendíamos 100.000, costo fijo 30.000 demás, y el margen, el punto de equilibrio eran 50.000 pesos de venta o 25.000 unidades. Es decir, acá sería 25.000 unidades y eso equivaldría a 50.000 pesos, ¿sí? Nosotros hacemos el ratio de margen de seguridad, las ventas eran de 100.000, el punto de equilibrio era de 50.000, con lo cual nos da un resultado de 2, ¿sí? Esto es lo que quiere decir, bueno, acá lo que pusimos es que en este caso las ventas están ubicadas un 100% por encima del punto de equilibrio, es decir, tenemos el doble de ventas que de punto de equilibrio. Y este ratio lo que quiere decir, según el autor, es que el cociente del margen nos da seguridad mientras mayor sea, ¿sí? Lo cual implicaría que estamos un poco más alejados de la zona de pérdidas. Sería que, en este caso, estaríamos en el doble. Si por acá están los 25.000, estaríamos por acá, donde claramente se ve mucho más separado la diferencia entre las ventas y los costos totales, ¿sí? De vuelta, con la conclusión de que no necesariamente eso quiere decir que estemos ganando o perdiendo plata, porque puede haber otros resultados que afecten que pueden llegar a ser no operativos, ¿sí? Mati, ¿te corrijo? ¿Ganando o perdiendo? Ganando o perdiendo. Porque la plata acá no está pensado desde el lado tan financiero. Está pensado del lado económico. ¿Puedo estar Bien, cobrando sí. o no? Pueden estar ventas Sí, cobradas o sea, estamos hablando de las ventas, cobradas o no cobradas. ¿No? Bien, sí. Sí, en realidad es la diferencia que tenemos acá, como dice Diana, que en este caso sería la diferencia entre que ya nos debería dar superior, estaríamos en una zona de ganancias. Lo que quise decir es que no necesariamente esta zona de ganancias se traduce en un resultado positivo, por dicho con otras palabras, para que coincidan. Pero sí, tal cual. Nada, lo que teníamos es donde, que el autor lo pone como lo que no muestra el punto de equilibrio sobre el margen de seguridad y demás, es que la empresa puede tener ventas por encima del punto de equilibrio, como vimos que tenía 2 más, pero no quiere decir que no necesite vender más para incurrir en problemas financieros, y acá entra lo que hablaba por ahí Diana también. Creo que no decía nada más, porque lo cortamos acá. La deducción seguía un poco más, a lo que va esto es lo que decía Diana también, bueno, podemos tener todas estas ventas, pero por ahí por una cuestión de descalces operativos y financieros necesitamos, ¿sí?, de más ventas para poder llegar a recomponer esa deuda que nos quedó o a llegar a poder cancelarla, ¿sí? Si vamos a hablar de términos financieros, a poder pagarla, porque puede ser que las ventas sean a plazo y vendamos mucho a crédito y eso no nos deja, con las ventas que tenemos hoy, o percibidas, digamos, financieras, estaríamos hablando del estado de flujo, poder llegar a cancelar nuestras obligaciones financieras, ¿sí? Pero bueno, una de las cosas también es esa, digamos, hay otro tipo de resultados que inciden en el margen, que nos podrían dar la tranquilidad de decir, bueno, en este caso estamos doblando nuestro punto de equilibrio, estamos con una cintura bastante grande, lo que no quiere decir que no tengamos que seguir vendiendo, digamos, no es que luego de una venta por encima del punto de equilibrio ya la empresa va a tener resultados positivos o va a estar completamente acomodada, ¿sí?
no sé si quedó un poco claro o fue más engorroso, pero básicamente si no nos quedamos con la limitación, el margen de ventas lo que muestra es eso, es cuánto por encima del punto de equilibrio estamos para saber cuánto podemos maniobrar o no en función a políticas que podamos hacer de precios o de ventas, digamos. Salimos a buscar más ventas, salimos a bajar precios, salimos con alguna competencia medio agresiva contra nuestro principal competidor porque queremos agarrar más proporción del mercado, pero eso en un momento nos hace tener que ganar un poco menos, o que el costo de oportunidad sea más grande, para poder el día de mañana ganarle mercado, digamos. ¿Sí? No sé, si son 2 hoteles que están en el mismo sector y en el mismo nivel en cuanto a calidad, mercado y demás, que lo van a ver en otras materias, digo, por ahí una competencia agresiva se podría basar en este margen y en muchos más, para decir, bueno, podemos resignar cierta proporción de nuestras ventas, disminuyendo el precio, regalando paquetes, con la intención de que eso sea una inversión para después. Pero bueno, se fijan en este tipo de márgenes también, como para saber dónde se usa. No sé si los confundí más o quedó más claro, pero no los habíamos llegado a ver. ¿Sí? Pero básicamente va sobre eso. Lo importante acá también es el entender el punto de equilibrio. Bueno, palanca operativa no vimos, pero el entender esta parte de la fórmula también, ¿sí? Entender a dónde estamos Claro, ahí llegando. quedó Mati, para comprender el apalancamiento operativo no lo vimos. No, sí, yo después me di cuenta que se lo dije a Vimos los la chicos. acá palanca no quedó grabado. financiera y no la operativa. Era mucho la palanca. Era mucho. A mí me gusta, pero era mucho. Por ahí para explicarles tantas cosas. Pero bueno, eso sería lo que no llegamos a ver, entre comillas, de margen de seguridad que nos pasamos un poquito de la clase y nos sacaron. No sé si tienen alguna duda. Hasta ahora, Diana, ninguno preguntó nada en análisis. Me preocupa que sea porque no entendieron mucho o porque ya saben todo. Pero bueno. Y bueno, la teoría de análisis entra en el parcial, ya lo saben. Sí, eso lo pusieron. No puedo poner el chat, che, estoy peor que... ¿Viste? Pero el otro día me dejaba. Y ahora yo tengo el chat, ¿viste? Cuando yo te digo que el que está mostrando no puede ver, yo como no estoy mostrando la página. Sí, vos sí. Pero yo cuando me quedé solo el otro día lo tenía acá, así, lo más bien. Igual te están diciendo, buenísimo, gracias. Yo te leo lo que te dicen. Ahí los tengo abajo, ahí está. Lo voy a achicar y ya está. ¿Qué les iba a decir? Bueno, nada. Análisis de estructura, análisis de vertical, horizontal, eso está claro. Claro, yo les dije qué tipo de análisis teníamos, hablamos de un análisis por ahí más financiero, hablando de la situación financiera de la empresa, la situación patrimonial, porque bueno, en NIF le dicen financiera, en realidad la situación patrimonial, y el análisis económico, donde hablamos de la rentabilidad, de ver cómo medir la gestión del ente, de ver cómo predecir los resultados a futuro, pero bueno, pareciera que no tienen mucha duda sobre ese tema. Dale, Mati. El costo de financiamiento. Bien, acordémonos que cuando hablamos de costo de financiamiento, nosotros acá nos estamos enfocando al costo del pasivo, ¿sí? El costo de financiamiento es más amplio. Mati, lo que quiere decir que también desde digamos, profundizándolo como correspondería, también está el costo de financiarse con capital propio, o sea, ese costo de oportunidad del propietario de invertir en esta empresa y no en otra. No estamos viendo el costo, estamos viendo solamente el costo del pasivo. A ver si me prestaron atención, o a ver si me expliqué bien, porque por ello no me supe explicar. ¿Cuál para ustedes, o lo habíamos visto, nos podría empezar a incidir en cuál sería el costo del accionista? ¿Cuál es el costo que nos pide el accionista, que podría ser nuestra tasa, entre comillas, del accionista? ¿Dónde lo vemos? ¿Cómo lo calculamos? A ver si alguno sabe, se lo acuerda. Todo lo habían dicho en la clase anterior. Sería un golazo, si se acuerdan de eso, sería un golazo porque era re fino, pero por ahí a alguno se le prende la lamparita. Ahora te respondemos, Nico, espera. Sí, ahora respondemos costo del pasivo y pasamos a solvencia o no solvencia. No era con el efecto palanca, era mucho antes del efecto palanca. No importa igual si no lo saben, pero... ¿Prueba del ácido? No, ahí estamos ya mezclando, pues estamos mezclando el análisis más patrimonial, que hablaría de la liquidez, de la solvencia, la prueba del ácido, con el análisis económico, ¿sí? Que era este que estamos viendo. Claro, eso tienen que entender más, esos dos grandes tipos, digamos, sí, aristas del análisis. Ahora si querés pasamos al Excel y lo vemos bien. Pero no, el costo del
del accionista generado visto es el ROE, chicos, la rentabilidad del retorno de la rentabilidad del capital invertido. ¿Cuánto nos pedía el accionista? ¿Se acuerdan cuando yo les decía? Si Diana tiene plata en la mano y tiene un plazo fijo de 17, y a la empresa, si va a invertir en la empresa, le va a pedir por lo menos 18%. Bueno, ese es el ROE esperado de Diana, 18%. Es su tasa, es su costo. ¿Se acuerdan? Con el ROE vemos el costo de financiación de los propietarios. Pero no importa, es muy fino. Pero está bueno porque es parte de entender el ROE. O el retorno o la rentabilidad del patrimonio de los propietarios, como lo vimos acá. El costo de financiamiento, Costi que lo preguntaba, acá estamos hablando del costo del pasivo, ¿sí? Esto lo que nos quiere decir es cuánto nos costó a nosotros financiarnos con capital ajeno, es decir, con terceros, ¿sí? Con pasivos. Obviamente va a ser sobre un promedio. ¿Cuál fue el promedio de costos que tuvimos sobre el pasivo? ¿Qué tasas de interés promedio nos cobraron y generamos para saber cómo nos financiamos? Si se acuerdan de la primera parte de la materia, nosotros tenemos o podemos separar las estructuras en dos grandes lugares. Los recursos, que son la inversión, que son todos los activos, y lo que serían las fuentes de financiación de estos recursos, ¿sí? Una de ellas fuentes de financiación es el capital de terceros, es decir, los pasivos, ¿sí? Un préstamo con el banco, que el proveedor nos venda a plazo, ¿sí? Un montón de maneras de financiarnos, incluso si todavía no pagamos sueldo, nos estamos financiando esos días con los sueldos, pero no importa. Eso tiene un costo. Esos costos se traducen en la tasa de interés que nos cobran los bancos, en el interés que nos puede llegar a cobrar un proveedor por vendernos a plazo y demás. Bueno, todos esos costos, esas tasas de interés que nos cobran, se traducen, ¿sí?, en un costo para nosotros, en un resultado negativo devengado en el periodo por toda la financiación que fuimos teniendo de ese periodo, ¿sí? ¿Eso dónde se ve? ¿Dónde ven ese costo? Que vendrían a ser estos costos financieros y otros generados por pasivos. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo? ¿De dónde sacan este dato que está acá arriba? Parece que faltó un poquito de repaso sobre estos temas. Porque venían afilados en la clase que vimos el otro día, pero hoy están medio dormidos. ¿Dónde encuentran los costos financieros y otros generados por pasivos? El resultado del ejercicio es la consecuencia de haber analizado una evolución en el estado de resultados. Perfecto. ¿Dentro de dónde? De resultados financieros, ¿sí? Si no los tenemos segregados en la información complementaria, nos va a decir cuáles de esos resultados financieros son resultados negativos y dentro de esos cuáles corresponden a los intereses, que son los costos, intereses cedidos, a los costos financieros, es decir, lo que nos cobraron, ¿sí? La tasa de interés que nos pusieron y que nos devengaron durante el periodo por haber tomado financiación, por habernos financiado con terceros, con pasivo, ¿sí? Y el número que está abajo, ¿sí?, el pasivo promedio, ¿de dónde lo tomamos? ¿Dónde sacamos este número? Del estado de situación patrimonial. Del estado de situación patrimonial, ¿sí? ¿Se acuerdan? Promedio, si teníamos información de inicio y cierre para no tratar de no castigar ni un periodo ni otro, sino el pasivo normal, el total, y lo poníamos abajo. Eso nos va a dar, ¿sí?, una tasa de interés promedio que va a decir, nosotros nos financiamos con terceros a 7,5%, como era nuestro ejemplo de palanca. ¿Sí? Eso es lo que nos cuesta a nosotros financiarnos con terceros. ¿Cómo sale? Bueno, de este análisis, es decir, todos los costos financieros y otros generados por pasivo, pero céntrense en costos financieros, es decir, los intereses devengados, cedidos, ¿sí?, los resultados negativos, sobre el pasivo que generó esos costos financieros, porque si no tuviéramos pasivo no tendríamos costos financieros, ¿sí? Esto nos sirve para saber cuánto nos cuesta a nosotros financiar nuestra actividad o nuestros recursos a través de los terceros. Hablando del costo de financiamiento como lo vimos acá, ¿sí? Costi, ¿quedó más o menos algo ahí medio que teníamos perdido? ¿O sigue medio engorroso? ¿Sí? Genial. Perfecto. Este sigue siendo un poco de análisis económico, si bien igual estamos hablando de los dos estados, porque va a tener que ver después con el tema de la rentabilidad de la empresa, como lo vimos en la palanca, que si quieren después la repasamos. Pero bueno, si quieren pasemos a ver los dos grandes grupos de análisis que podemos llegar a tener y en base a eso vamos hablando de liquidez, de palanca y demás. Yo dejo el PPT abierto, pero si quieren pasamos un Excel que está acá. A ver si esto me deja. Ahí puedo ver el chat.
Nada, yo acá les dibujé los dos estados contables que más vamos a utilizar en cuanto al análisis, ¿sí? Podemos usar la evolución o el de flujo efectivo, pero para hablar de análisis, un análisis que es más patrimonial, un análisis que es más económico, con estos dos estados nos va a venir bien, ¿sí? Para responder la pregunta de Nico, tu pregunta, Nico, habla de que si una liquidez es alta, quiere decir que el ente es más solvente. Eso podría consecuentemente ser verdad o no, pero en realidad uno habla de un análisis a corto plazo y otro a largo plazo. ¿Por qué te lo digo así? ¿Sí? Acá nosotros sabemos que el activo puede ser corriente o no corriente. Y lo mismo con el pasivo, ¿sí? Si yo te pregunto, Nico, o cualquiera, ¿estamos todos de acuerdo que la liquidez, tanto la liquidez sea la prueba del ácido, la liquidez normal, contra la solvencia también, se analizan a través de un análisis patrimonial, ¿sí? De este lado, ¿sí? Vamos a utilizar más que nada el estado de situación patrimonial, estamos viendo estructuras, ¿sí? Pero hay uno que es a corto y otro que es a largo plazo. Deduciendo un poco ustedes, ¿cuál creen que sería un análisis a corto plazo y cuál un análisis a largo plazo dentro de lo que ustedes escribieron como solvencia o como liquidez? ¿Me explico más o menos? Porque ahí está la diferencia de que por qué no necesariamente puede ser verdad lo que vos decís, Nico. O sea, es una afirmación que puede llegar a darse, pero tranquilamente no. No sé si se entendió más o menos, pero entre el ratio de liquidez, ¿sí? Si quieren lo escribimos acá abajo. Liquidez, como liquidez total, digamos, sería activo corriente sobre pasivo corriente. Claro, este es el ratio de liquidez. Y el ratio de solvencia, ¿cómo sería, Nico? O cualquiera que me lo quiera decir. ¿Se acuerdan cómo es el ratio de solvencia? Patrimonio neto, perfecto. Sobre pasivo. Estamos hablando de pasivo total, ¿no? Patrimonio neto y pasivo total. Entonces, de estos dos, ¿cuál sería a largo y cuál a corto plazo en cuanto al análisis de lo que estamos viendo? Liquidez a corto plazo y solvencia a largo. Tal cual. La liquidez habla de un análisis más a corto plazo, ¿sí? La liquidez nos habla de, con esto, ¿sí? Con nuestro activo corriente, en este caso es un ejemplo que quedó así, ¿cuánto podemos cubrir o cuánto nos quedaría para cubrir nuestro pasivo corriente? ¿Sí? Está hablando de esta diferencia. Yo en este caso lo hice bastante grosero, hicimos una estructura media ojo, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, pero nos está preguntando esto. Pónganle que para nuestro ejemplo el resultado sería casi igual a 2, entre comillas, ¿no? Porque en lo que dibujé es casi el doble. Bueno, esto nos estaría indicando que nuestro activo corriente, en teoría, puede llegar a cubrir hasta 2 veces nuestro pasivo corriente, ¿sí? ¿Eso qué podría llegar a decir? Bueno, que tenemos un activo corriente total que genera una cobertura de 2 veces el pasivo corriente. Lo que no quiere decir que no caigamos en morosidad en las deudas, porque acá, ¿qué habría que analizar también dentro de la liquidez después? Y habría que analizar los plazos de cobro, porque acuérdense que acá en activo corriente tenemos caja y bancos, como rubros generales, ¿no? Créditos por venta, o por prestación de servicios. Podemos tener otros créditos que sean corrientes, no importa, y bienes de cambio, donde este último es el menos líquido de los tres, pudiendo incluso, según cómo sea el ciclo de venta o el ciclo de producción, y después el ciclo de conversión a cobro, que esto es lo que ustedes hablaban de rotación, ¿sí? Cuántos días tardamos en venderlo y cuántos días tardamos en cobrarlo, puede que este sea muchísimo más largo que lo que podrían ser nuestras deudas comerciales, proveedores, documentos a pagar, nuestras deudas financieras. Quedémonos con estas dos, ¿sí? Acá estarían los bancos, los préstamos, ¿sí? Este último, seguramente, ¿cómo analizarían ustedes cuánto tardarían en vender y cobrar esto? ¿Con qué tipo de ratios? Que vimos, 1 o 2. ¿Pero con qué tipo de ratios? ¿Se acuerdan?
Si estamos yendo mucho, Diani, decime, porque yo no me doy cuenta. No se acuerdan del todo, no importa. Estás muteada, Diani, pero no importa. ¿La prueba del ácido? No, Magda, Porque decía bienes de cambio, por eso. está bien, ahora explicamos por qué. Pero ¿cómo nos damos cuenta cuánto tardamos en que esto se convierta en una posible, que estos bienes se vendan y que luego estos bienes se cobren? Va a ser con los ratios que nosotros teníamos de rotación, ¿sí? De días de cambio por cobrar, ¿sí? Acá vamos a tener ventas sobre activos, es decir, cuánto tarda en rotar y en convertirse nuestro activo en ventas. Vamos a tener uno específico para bienes de cambio, que lo vimos con Diana, ¿se acuerdan? Que era el número por 365, que nos daba 36 días, ¿sí? Para cubrir los bienes de cambio. Recuerden que, ahí estoy leyendo algunas cosas, recuerden que un ratio mayor, menor a 1, mayor, menor a 2, no dice nada por sí solo, ¿eh? Recuerden que ese mayor a 1 o menor a 1, si fuese endeudamiento o solvencia mayor a 1, primero que debe analizarse con un conjunto de información general. Y segundo que, por ejemplo, la liquidez puede ser 1 o un poquito más de 1, pero sin embargo tener una sincronización de cobros asegurada en los créditos, ¿sí? Que me va a permitir, de todas maneras, cancelar pasivos a corto plazo. Porque hay veces, si bien hablamos de activo corriente, no es lo mismo caja y banco que créditos que bienes de cambio, por supuesto. Están ordenados por orden decreciente de liquidez. Lo ideal sería que sea todo caja y banco, ¿sí? Los créditos, para transformarse en líquidos, hay que cobrarlos. Y los bienes de cambio, para transformarlos en líquidos, hay que venderlos y después cobrarlos, ¿sí? Por eso son menos líquidos que los créditos, ¿sí? Pero yo lo que voy es que eso de mayor a 1, menor a 1, sí, genera una tranquilidad, pero hay que analizarlo, digamos, de manera más integral. Sí, tal cual. Nada, eso. Imaginen que esto es un ratio contra el análisis de una empresa que opera en un contexto dado, que son variables que no estamos tomando en cuenta acá, que van a tomar en cuenta el analista, sobre una industria en particular que tiene otro tipo de comportamientos, entonces vamos a tener que usar otro tipo de ratios, ¿sí? Y sobre las políticas mismas de la empresa a la hora de cobrar, de vender, de generar, de invertir, de un montón de cosas. Un ratio solo nunca les va a decir nada. O sea, sí, le va a decir que el activo es 2 veces el pasivo corriente en nuestro ejemplo, pero eso por sí solo no quiere decir si es bueno o malo. Yo lo que iba acá con era a los ratios de rotación que ustedes vieron, ¿sí? A los ratios de días de cuentas por cobrar, a los ratios de días de cuentas por pagar. Y ahí es donde yo quería llegar con eso. Digo, sí, bueno, la liquidez nos da 2, pero porque tenemos muchos bienes de cambio, o porque incluso tenemos muchos créditos por venta, ¿sí? Que eso la liquidez sacia, como decía Magda, que ahora la vemos bien, no necesariamente lo muestra, porque están adentro. Si nuestro ratio de rotación de días por cobrar es mucho más largo, que es lo que pasa en general, con nuestro ratio de rotación de días por pagar, que no nos vamos a meter ahí porque ya nos vamos a otro lado, eso va a generar que por más que tengamos una liquidez alta mayor a 1, estemos descalzados, es decir, nuestras deudas se cancelen o se tengan que cancelar antes que nuestros créditos cobrarlos. ¿Me explico? Eso es a lo que hay que tener cuidado cuando nosotros analizamos la liquidez. Sí, la liquidez nos va a decir que con nuestro activo corriente estamos cubriendo, en teoría, nuestro pasivo corriente. Eso nos da algo de tranquilidad, porque si fuera al revés ya estaríamos peor incluso. Para saber si eso es bueno o malo, y bueno, hay que seguir analizando, ¿sí? Un montón de cuestiones internas de la empresa que podemos ver a través de los estados incluso, para saber esto, para saber cuánto tardamos en cobrar y cuánto tenemos que tardar en pagar, en el caso de la liquidez hablando, ¿sí? Lo que vos decías, Magda, voy a agarrar acá, era la liquidez ácida o prueba del ácido, o liquidez seca. Acá es donde, como decía Diana, los bienes de cambio son los activos corrientes, puede haber más, pero los menos líquidos y los más difíciles de convertir en dinero, que serían el dinero que necesitaríamos para hacer frente a nuestros pasivos corrientes. Entonces, para un análisis un poco más detallado, más adentro de la liquidez, ¿sí? Más fina, lo que hacemos es decir que el activo corriente menos los bienes de cambio, o inventarios lo pueden llegar a encontrar, ¿sí? Todo lo que incluya, sobre el pasivo corriente nos va a dar la liquidez ácida. ¿Sí? Entonces acá lo que estaríamos diciendo es, bueno, esta parte que era todo bien de cambio la sacamos, nos quedamos solamente con esto. En nuestro ejemplo casi que nos da 1. ¿Ven la diferencia?
Si nos ponemos a jugar con este ejemplo muy burdo y básico que hice acá para ver la estructura del Estado nomás, nos daría a ojo casi 1, ¿sí? Con lo cual es un poco más limitada la liquidez que tenemos, porque estamos sacando uno de los bienes menos líquidos dentro del activo corriente. Acá puede haber inversiones temporarias que tenemos por motivos de especulación que no las vamos a convertir en dinero, podemos tener otros créditos de otras cosas que tampoco se van a convertir tan rápido en dinero. Hay más cuestiones adentro del activo, pero por lo general se trata de buscar estos. Sí, Magda, eso es liquidez ácida, por eso vos viste bienes de cambio. La prueba del ácido, liquidez ácida, liquidez seca es de traer del activo corriente, sacar del activo corriente los bienes menos líquidos o más difíciles de transformar en dinero en cuanto al activo corriente, ¿sí? Para cotejarlo con nuestro pasivo corriente, para compararlo en esta relación que estamos haciendo. Entiendo la ¿Sí? diferencia, Mati, gracias. ¿Quedó, Magdi? No Sí. escuché si quedó. ¿Sí? Bien, Sí, perfecto. quedó. Es simplemente abordar el ratio de liquidez o abordar el análisis a corto plazo de la liquidez un poquito más adentro, comparando los dos, ¿sí? Si este da 2 y este da 1,90, podemos decir que hacer la liquidez ácida y la liquidez común es casi lo mismo, los bienes de cambio no incidirían tanto, porque no sacan casi nada del ratio, entonces muy posiblemente la mayor parte de los activos corrientes sean líquidos y nos sirva para cubrir, entonces esta liquidez estaría bien y no necesitaríamos sacar esta. Eso se va a ir viendo, fíjense cómo con 2 ratios ya complementamos un poco más el análisis y el conocimiento en la interpretación de nuestra empresa que si tuviéramos la liquidez sola, ¿sí? Y así vamos a ir a medida que pongamos más ratio, analicemos más cosas, calculemos más, poder tener un pantallazo y un panorama completo de la empresa a la hora de analizar, ¿sí? Tener un ratio no nos va a dar nunca el poder de decidir, que para eso se hacen, ¿no? Nosotros tratamos de analizar e interpretar estas cosas para poder luego o asesorar a quien toma una decisión sobre esto o incluso mismo nosotros decidir sobre el motivo del análisis. Pero para eso vamos a tener que hacer un análisis un poco más exhaustivo, ¿no? Investigar un poco más. Y yendo a la pregunta de Nico que estaba arriba, y la solvencia, habla de la estructura que vamos a tener en nuestra financiación, ¿sí? Fíjense que patrimonio neto sobre pasivo total, ¿sí? Nos va a ir diciendo cómo vamos a estar financiando nuestra empresa, ¿sí? Si este ratio es mayor a 1, ¿qué nos va a querer decir? Bueno, que nuestro, en este caso no va a dar, ¿no? Pero que nuestro patrimonio neto va a ser más grande que nuestro pasivo, ¿sí? Por eso da mayor a 1. Fíjense que, porque va a ser más grande el patrimonio que el pasivo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la empresa es más solvente, que la empresa está financiada con capital propio, con lo cual más cantidad de recursos, más cantidad de inversión de activo, acuérdense que esta es la inversión en la empresa y esta es la financiación en la empresa, va a estar financiada por patrimonio neto, es decir, por capital propio. Lo cual entenderíamos nosotros que a largo plazo hace que la empresa sea más solvente, que pueda cubrir más fáciles sus obligaciones, ¿sí? Y si lo miramos a la inversa, cuando es menor a 1, lo que quiere decir que la empresa está financiada mayormente, como podría ser este caso, fíjense que este no está a la mitad, hay más pasivo que patrimonio neto. Podría llegar a mostrar que nuestra empresa está más financiada con capital de tercero, con pasivo, ¿sí? Lo cual deberíamos analizar un montón de cosas más, pero nos podría decir que la empresa es menos solvente y que a largo plazo podría llegar a verse en algún tipo de dificultad. Entendemos que no, o incluso no lo podríamos deducir de acá. Necesitaríamos muchos más análisis en profundidad, ¿sí? Esta empresa por ahí está apalancada financieramente de manera positiva, con lo cual influyó en tomar más deuda para poder tener más rentabilidad, y ya nos metemos en otro tema, y eso podría explicar el por qué hay más financiación con terceros que con propia, ¿sí? Podría llegar a ser. Hay un montón de datos que nos faltan acá para saber por qué es así. Pero este sería el grado de análisis. La solvencia o el endeudamiento. Acuérdense que endeudamiento va a ser igual a pasivo sobre patrimonio neto. O lo que sería lo mismo, 1 sobre solvencia. Son ratios que son inversos, ¿sí? Son inversamente proporcionales. Porque estamos analizando lo mismo. Estamos viendo la estructura de financiación de la empresa, ¿sí? Cuánto porcentaje de nuestros recursos, que son los activos, financiamos con terceros y cuántos con capital propio. Eso es lo que nos muestra la solvencia o en su caso el endeudamiento, cualquiera de los dos ratios que saquemos, ¿sí? Entonces, esto vendría a ser un poco de análisis más a largo plazo. ¿Por qué? Porque es más complicado. ¿Por qué es a largo plazo? Porque se supone que en el corto plazo es difícil cambiar la estructura de financiación.
podemos cambiar la forma en que tomamos ciertas deudas en el pasivo corriente y demás, pero ya de acá para abajo, y se presupone o se trata de entender que esto va a tardar por lo menos más de 12 meses, va a ser a largo plazo el análisis de la estructura de financiamiento entera. En cambio, la liquidez, como está tomando activo y pasivo corriente, lo que nos está mostrando es cómo estamos hoy por hoy para hacer frente a nuestras deudas. Con lo cual, más liquidez no necesariamente quiere decir más solvencia. En nuestro ejemplo, no somos más solventes, estamos más endeudados, pero nuestra liquidez es bastante alta. Una cosa no tendría que llegar a tener que ver con la otra. ¿Sí, Nico? Yo no sé si queda o los confundo más, porque por ahí yo cebo. Pero ojalá haya quedado una buena conclusión. Sí, cómo ¿Sí? no. Esto viene a dar las situaciones. El creo no me gustó para nada, Nico. Decime. ¿Por qué crees y no estás seguro? ¿Por qué no estás convencido de lo que decís? Me doy cuenta, bueno. Veremos. Ojalá que sí. Esto, tanto los dos estados, ¿cómo se hacen? Se hacen con comparativos, ¿sí? Un año, el X, menos el año anterior. Ese comparativo nos va a servir para poder también sacar un cierto tipo de análisis que está dentro del análisis patrimonial. ¿Cuál es el análisis que ustedes vieron con Diana también, incluso, que lo explicó, que va a hacer uso de estos comparativos que nos muestran los estados contables y demás, si llegamos a tener balances de años anteriores, que nos va a servir para comparar estos dos años y ver qué cosa? ¿Se acuerdan? Dentro del análisis horizontal. Ya soy un boludo, lo acabo de decir. Matías está grabando. Perdón, pero lo acabo de decir. Escuchá, El análisis Matías. horizontal. Yo me tengo que A mí- retirar porque tengo que ir a hacer la teoría. Bueno, Ivancito me está diciendo que está acá, porque me dijo que no me coma más las uñas, así que anda por acá. bueno, pero Iván, si quiere venir él, No, bueno, pero recién llegó, está atento, pero se que está. se nos apersone. Yo, ahora bueno, si él quiere seguir un ratito, yo voy saliendo y después cuando aparezca Iván nos encontramos. Sí, yo no tengo problema. Si él quiere seguir con esto, él obviamente. Bueno, ahora cuando él aparezca, Además, nosotros pero- seguimos con lo nuestro. que se apersone, pero Chicos, no hay nos drama. estamos viendo, bueno, Esperá, si suerte te no vas, se dice, porque acá o está. ponelo Parcial. Iván o a mí. Ahí está. Hola, Escúchame, Iván. unos con barba, otros con canas, yo Escúchame, con si te vas, kilos de más, con kilos y ponelo Iván kilos de de más. hospedador. Bueno, yo me voy a retirar, chicos, porque voy a hacer, la verdad voy a hacer Diani, ponelo Iván de hospedador, porque si se lo va a pongo quedar él o Iván de yo, hospedador, consecuentemente se nos va a me cerrar. voy. Y bueno, si quieren repasar algo más, ya repasaron un montón, porque Ivancito, agarré un poco de melange, de bien de uso, algunas cosas de F y tipo, ¿viste? Los finales escritos, algo así. Sí. Y algo repasamos, pero bueno, a ver si tienen algo Bueno. más puntual, y si no, ya estamos. Así que me despido y bueno, bueno, ahora lo ven con Iván. Nada, suerte no se dice porque supuestamente si estudian les va a ir bien, así que bueno, nos vemos el miércoles. Adiós, gente. Chao, profe, gracias. Chao, Dani. Esperá que te Mati, dejo, seguí. Ivancito, te dejo como participante. Iván, hospedador. Hospedador, perfecto. Ahí está. Adiós. Chao, Diani. Chau.